Vamos a hablar sobre una composición que se conoce como flat lay. Es una composición en una superficie plana que también se puede decir que es un bodegón en un ángulo cenital. Bodegón es la fotografía de objetos. Se conoce en publicidad y en Instagram como flat lay, que no es otra cosa que tener todos los objetos en una superficie plana. Es muy popular este tipo de composición en Instagram y en redes sociales porque quedan muy bien con un teléfono. Tomar la foto con el teléfono porque como todo está a la misma distancia, todo está en un plano, en el mismo plano, no necesitamos del objetivo de la cámara para hacer profundidad de campo ni nada de eso. Esa es como que el éxito de este tipo de composición, porque queda perfecta con un teléfono. Lo único que necesitamos es hacer la distribución de los elementos y tomar las fotos desde un ángulo cenital. Para que realmente se vea acomodado y se vea con una intención este tipo de composición, siempre tenemos que tener en cuenta la retícula y el formato. Este tipo de fotos, como es muy popular en redes sociales, tenemos que tener en cuenta en dónde lo vamos a publicar. Tenemos para Instagram los formatos más indicados son el cuadrado y el vertical. Si la foto está pensada para Facebook, nos conviene mucho más el horizontal. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es en qué formato vamos a publicar nuestra foto y la retícula a la hora de disponer los elementos. Nunca debemos perder de vista la composición. Esta retícula nos ayuda a poner orden a la hora de distribuir los elementos, aunque aparentemente estén de manera espontánea, realmente sí hay una planeación y una intención dependiendo en qué parte de la retícula se colocan los elementos y si se ponen de manera dinámica o se ponen de manera estática. El usar el centro no es un error, algunas composiciones lo ameritan y si necesitamos un tipo de foto más dinámica podemos poner los objetos o el sujeto principal en el centro. Tenemos diferentes tipos de composiciones, podemos hacerlas muy ordenadas, simétricas, muy dinámicas, complejas, con grandes espacios negativos. Por ejemplo, para colocar texto, podemos hacer uso de la fragmentación para para que el espectador sea un poco más interactivo y se imagine lo que faltaría aquí. La fragmentación también le da un aire como de espontaneidad a la imagen, como si fuera algo muy casual. Y las composiciones simétricas siempre nos van a dar la sensación de orden. Este tipo de fotos tiene la ventaja de que podemos planear antes de hacer la foto. No es como cuando estamos en la calle que vamos identificando los elementos visuales o las líneas o todo lo que nos puede servir para hacer una composición llamativa. En el caso de este tipo de fotos sí podemos planear, podemos ver de qué disponemos, los colores, la intención y la atmósfera que queremos crear hasta la iluminación, la podemos controlar en este tipo de fotos. Esta es la ventaja que tenemos, que aquí sí podemos planear y podemos ir acomodando las cosas. Si no funciona, podemos ir rectificando. Vamos a ver algunos ejemplos de diferentes tipos de composiciones en flat lay. Esto sería simplicidad, pocos colores, pocos elementos. Aquí lo que es muy rescatable es la textura de los dos, el contraste de las texturas. Aquí tenemos una composición simétrica, simple, relajada en cuanto a los colores, porque si usáramos colores aquí complementarios, por ejemplo, sería una composición mucho más dinámica. Aquí tenemos ejemplos muy suaves. La simetría siempre va a ser eh, algo que nos transmite orden.
Aquí, por ejemplo, tenemos las diagonales, que son muy dinámicas, pero si las combinamos con colores pastel, es una combinación no tan fuerte. Por ejemplo, aquí las mismas diagonales, pero con colores intensos, es una combinación completamente saturada, fuerte, intensa. En este tipo de fotos, también para darle un poco de espontaneidad, podemos recurrir a la fragmentación, que consiste en mostrar una parte nada más de los elementos o pueden aparecer cortados, y esto siempre va a ser como algo como natural, ¿no? Como si no fuera tan pesada la foto, pero en realidad desde el principio está planeado así. Los patrones los podemos usar con colores parecidos o con colores complementarios. Es muy atractiva la composición con patrones, la sensación de orden y repetición. También podemos deliberadamente recurrir a la complejidad en cuanto a los elementos que van a aparecer y en cuanto a los colores también. Puede haber aquí muchísimos elementos, pero con colores parecidos, o también podríamos tener muchos colores y muchos elementos y hacer una composición muy intensa. También, por ejemplo, los colores nos generan la atmósfera, puede ser algo femenino, tranquilo, o como de bebés, o algo más masculino, o como más tonos tierra. El color, el color siempre va a ser una pieza muy importante para transmitir lo que queramos. Aquí podemos manejar también las sombras como parte de la composición. Si queremos sombras duras, este tipo de fotos lo vamos a hacer con luz natural, todo. Si queremos sombras duras, tenemos que estar afuera, directo en el sol, y estar viendo a qué hora las sombras nos van a ayudar en la composición, a qué hora del día se ven bien. Si queremos una composición con sombras suaves, lo que tenemos que hacer es tomar la foto adentro de la casa, cerca de una ventana, y ponerle una cortina para suavizar las sombras. También se puede hacer en el exterior, pero en un lugar que tenga techo o que tenga sombra. Si queremos utilizar las sombras duras, tenemos que estar directo en el rayo del sol o muy cerca, con una ventana, por ejemplo, sin cortina. Y para suavizar las sombras necesitamos estar en el interior y con una cortina, o en el exterior con sombra. Diagonales, ¿no? Para tener composiciones dinámicas. El acento es un recurso visual que tenemos para destacar algún elemento. Van todos más o menos en la misma dirección y ponemos uno diferente, y ese es el que toma importancia. Vamos a ver el estilo vida cotidiana, que también se puso mucho de moda en Instagram y consiste en tomarle fotos a objetos cotidianos, pero de una manera muy estilizada. Aparentemente es casual y espontáneo, pero está sumamente pensado cada uno de los objetos, los colores y la disposición de los elementos. Esto es tipo lifestyle, que son objetos cotidianos pero muy estilizados. Y por último tenemos el uso de diagonales. Podemos utilizar nuestras propias manos o los objetos y aprovechar las diagonales para generar nuestra composición.